Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de probabilidad y estadística. Y el tema que veremos en el video de hoy será conceptos básicos de probabilidad, teoría de conjuntos. Elementos básicos de la teoría de conjuntos. Conjunto lo definiremos como una colección de objetos bien definida, que por lo general se representa con letras mayúsculas. Aquí podemos apreciar un ejemplo de lo que es la representación de un conjunto, donde generalmente se denota con letras mayúsculas, seguido de un signo de agrupación, que en este caso son los paréntesis. Elementos de un conjunto es cada uno de los miembros que constituyen a dicho conjunto, y su representación suele ser una notación en particular. Los elementos de un conjunto suelen ser a veces números, también pueden ser nombres propios o objetos de uso común. En fin, podemos encontrar una gran variedad de notaciones particulares para los elementos de un conjunto. Pertenencia y no pertenencia. Es la relación entre un conjunto y cualquiera de sus elementos. Así, por ejemplo, del conjunto A, que está conformado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, podemos decir que el 2 pertenece al conjunto A y se representa de la siguiente forma. El símbolo que se encuentra entre el 2 y la letra A es pertenece a. Del mismo modo, 10 no pertenece al conjunto A. Su representación es la siguiente, y el símbolo que se encuentra entre el número 2 y la letra A mayúscula significa no pertenece a. Notación de conjuntos es la representación de un conjunto que nos permite conocer los elementos que lo constituyen. En la notación de conjuntos podemos distinguir dos formas. La primera de ellas es la enumeración o extensión, en donde los elementos del conjunto están separados por comas. Por ejemplo, los elementos del conjunto A están constituidos por 3, 4, 5, o los elementos del conjunto B están constituidos por Luis, Pedro, Ignacio. La segunda forma es la descripción, y en la descripción se enuncia una propiedad o atributo que caracterice a cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, los elementos del conjunto H son todos aquellos números menores a 3. Aunque no podemos ver los números menores a 3, sabemos que el enunciado describe los elementos del conjunto de los números menores a 3, y sabemos que esos números serán 2, 1, 0, -1, etc. O por ejemplo, en el conjunto D son todos los elementos divisores de 21. Aunque no podemos ver esos números, el enunciado, los divisores de, nos dice cuáles son los divisores de 21, que en este caso son 3, 7, 21. Haremos mención de una representación especial de la notación de conjuntos, que es el uso de una variable genérica, que por lo regular es la letra X, y el uso de una frase o relación matemática que especifica los elementos que se están generando. Así, por ejemplo, A es el conjunto de X, diagonal X es una vocal. La notación que se presenta en el recuadro se va a leer de la siguiente forma. X tales que X es, seguida de la frase complementaria, por lo que se puede leer de la siguiente forma. A
es el conjunto de X, tales que X es una vocal. Y vean cómo la frase es muy específica y se refiere a las vocales que nosotros conocemos. Y que esa X puede ser cualquiera de las 5 vocales que ahí se muestra. Otro ejemplo, M es el conjunto de X, tales que X es un número par positivo menor a 15. Entonces la frase es muy específica, únicamente menciona los pares positivos menores a 15, que aquí los tenemos, y que X va a tomar cualquiera de esos números. Otro ejemplo, Y es el conjunto de X, tales que X es una consonante, y sabemos que las consonantes son todas las letras del abecedario exceptuando las vocales, y que X puede ser cualquiera de esas consonantes. Conjunto o universo es aquel conjunto formado por todos los objetos o elementos de estudio en un contexto dado. Un conjunto universo es muy específico. Esta es su representación y un conjunto universo se representa siempre con la letra U, que nos va a indicar entonces que este es un conjunto universo o un conjunto universal. Por ejemplo, sea el conjunto A conformado por los elementos A, B y C, y el conjunto B conformado con los elementos 1, 2, 3. El conjunto universo será aquel que esté conformado por todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Así entonces el conjunto universo será ABC 1, 2, 3. De aquí se desprende lo siguiente. Puedo decir entonces que A es un subconjunto de U. El símbolo que se ve en medio de la letra A y de la letra U se denomina subconjunto. Por lo tanto, entonces puedo decir que B es un subconjunto de U. Es decir, tanto A como B son conjuntos pertenecientes a un conjunto universo llamado U. Conjunto vacío, como su nombre le indica, es aquel conjunto que carece de elementos. Y lo puedo representar de esta forma, en donde puedo observar que no hay ningún elemento. O también de esta forma, ese círculo con una diagonal cruzada me indica que es un conjunto vacío. Ejemplo, sea el conjunto M constituido por los elementos X, tales que X es un número par e impar al mismo tiempo. Como dicha condición no existe ningún número que sea par e impar al mismo tiempo, pues puedo considerar entonces que el conjunto M es un conjunto vacío. Conjunto potencia son todos los subconjuntos que puede contener un conjunto. Es decir, el conjunto potencia son todos los elementos X, tales que X es un subconjunto de A. Y recuerden que el símbolo que está en el recuadro significa subconjunto. Para calcular el número de subconjuntos en un conjunto potencia, nos vamos a apoyar de la siguiente fórmula, en donde me dice que los subconjuntos de A estará dado por 2 elevado a la n, y la n es el número de elementos del conjunto. Por ejemplo, hallar todos los subconjuntos del conjunto A compuesto por los elementos ABC. Aplicaremos nuestra formulita en donde me dice que es 2 elevado a la n y puedo observar que son 3 los elementos que constituyen el conjunto A. Entonces ese 3 es el exponente que tengo aquí en la base 2 y el resultado es igual a 8. Es decir,
2 por 2 por 2 igual a 8. Pero ahora, ¿cuáles son esos subconjuntos que se van a formar? Los subconjuntos formados pueden ser todos los elementos en conjunto o todos los elementos combinados o sus elementos individuales. Es decir, los subconjuntos del conjunto A pueden ser todos los elementos juntos, A, B, C, o los elementos de manera individual, A, B, C, o una combinación de estos elementos, A con B, A con C y B con C. ¿Y cuál será mi último subconjunto? Pues propiamente el conjunto vacío. Y puedo ver que son mis 8 subconjuntos que se forman del conjunto A. Conjuntos iguales son aquellos que tienen los mismos elementos. Así, por ejemplo, tenemos el conjunto M con los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto N con los mismos elementos 1, 2 y 3. Entonces, deben de cumplir con la condición de que el conjunto M es subconjunto de N y el conjunto N es subconjunto del conjunto M. Conjuntos finitos e infinitos. Los conjuntos también pueden dividirse principalmente en conjunto finito, cuya definición es que sus elementos se pueden contar. Por ejemplo, J es el conjunto de X, tales que X es mayor a 6, pero menor a 75. Ese conjunto de números que van desde el número 7 hasta el número 74 pueden contarse. Y son 68 elementos en esos números. Los conjuntos infinitos son aquellos en que sus elementos no se pueden contar. Por ejemplo, Q es el conjunto de X, tales que X es un múltiplo de 5. Todos los números terminados en 0 o en 5 son múltiplos de 5. Por lo que el 5, 10, 15, 20, etcétera, 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 son infinitos números que terminan en 0 y en 5. Por lo tanto, se puede considerar un conjunto infinito, ya que sus elementos no podrían contarse. No podrían contarse esos números que terminan en 0 o en 5. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para Principiantes y si el video te gustó, comparte y dale like y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.